Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches familia El Almendro, deseando que esta noche sea una noche bendecida para todos y cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir una palabra que está en Juan capítulo 21 versículo 25, listo. Entonces mientras usted lo busca, yo voy a tomarme un tiempo para orar, listo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este maravilloso día, gracias por este tiempo. Te pido la sabiduría, Señor, que solamente viene de parte tuya, Señor, esa sabiduría, Señor, que me va a dar a mí el entendimiento para poder hablar y compartir el conocimiento, Señor, que solamente tu palabra puedes poner a través del estudio, Señor, de las Escrituras. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero hablar de un tema muy en particular y quiero de antemano agradecerle a las personas que están en Estados Unidos y en México, ya que YouTube pues, nos ha mostrado que en las estadísticas muchos de ustedes nos ven a través de este medio digital YouTube, ¿no? Entonces les quiero agradecer, ¿no? Por poner su confianza también en nosotros, poder escucharnos. Muchísimas gracias y desde acá estaremos orando por todos y cada uno de ustedes. Que también quiero decir, pues como comentario, que aquí voy a colocar el correo electrónico para que usted pueda enviarnos un mensaje, si necesita oración, si necesita hacer de pronto algún comentario, tiene alguna pregunta, cualquier cosa. De hecho, el día miércoles estoy transmitiendo un programa llamado Palabra y Verdad, resolviendo contenido, resolviendo sus preguntas, resolviendo cualquier tipo de situación que usted quiera compartir los días miércoles y también muy pronto los días viernes. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por sintonizarnos. Recuerde que nos encuentran en las demás redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, como Iglesia El Almendro. Bueno, entonces hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad del milagro. Esta semana estuve escuchando una historia que me como que en el transcurso de la semana como que me ha hablado mucho, y es la historia del escorpión y de la rana, ¿no? Entonces había una vez una rana, un escorpión que necesitaba pasar al otro lado del río y se le acercó a una amiga rana y le dijo, amiga, ¿por qué no me haces el favor y me subes en tu lomo y me pasas al otro lado del río? La rana dijo, no, apenas se me suba en la espalda me va a picar. Entonces le dijo, no, yo no voy a permitir que usted se acerque a mí porque usted es un escorpión y usted me va a picar y me va a matar, ¿cierto? Va a inyectarme su veneno. Le dijo, no te preocupes, yo en ningún momento te voy a picar, yo necesito pasar al otro lado del río. Además, si yo te pico, pues vamos a morir los dos, ¿cierto? Entonces la rana pensó para adentro de sí, dijo, de verdad, lo que está diciendo el escorpión es verdad. Si yo lo llevo en mi espalda, él no me va a picar porque pues finalmente él necesita también pasar al otro lado, no se quiere morir tampoco, ¿cierto? Entonces se acercó el escorpión y le dijo, ¿qué has pensado, amiga rana? Y le dijo, está bien, te voy a llevar al otro lado. Entonces el escorpión se subió en la resbaladiza espalda de la rana y cuando empezaron a saltar, más o menos a la mitad del río, el escorpión empezó a deslizarse hacia un lado y picó a la rana. Entonces cuando picó a la rana, ya cuando se estaba sumergiendo la rana por la potencia del veneno del escorpión, le dijo al escorpión, ¿por qué has hecho esto? El escorpión le dijo, lo siento, sentí que me resbalaba y te piqué, tuve miedo, es mi naturaleza. Entonces yo estuve pensando mucho en eso y mi cuñada estaba escuchando algunas historias y unas conferencias de este señor Yoko Kenji, y allí estaba yo analizando algo que él hablaba acerca de la ansiedad del milagro, ¿no? Entonces él hablaba de que las personas necesitan cosas inmediatas, ¿cierto? Nosotros como personas, como individuos, necesitamos que las cosas vayan rápido porque ese es el mundo, ¿no? El mundo es rápido, todo lo queremos rápido, pensamos que la vida es demasiado corta, ¿no? Y pues de hecho lo es, ¿no? Entonces eso nos llena de ansiedad, el trabajo, el diario vivir, y nosotros necesitamos
y queremos que las cosas se hagan de una manera rápida, breve, ¿cierto? Pero pues lastimosamente hay muchas cosas que necesitan de un proceso. Entonces el proceso en la vida del creyente es necesario, ¿cierto? Como en muchas cosas en la escritura, ¿no? Entonces, para iniciar, quiero que ustedes piensen en lo siguiente. Cuando leamos este texto, usted va a pensar lo siguiente: bueno, en realidad fueron muchísimos los milagros que hizo Jesús. Yo puedo hacer parte de esa cantidad de milagros. ¿Por qué Dios no hace estos milagros? ¿Listo? Entonces, pues bien, vamos a la palabra en Juan, capítulo 21, versículo 25. El último versículo del Evangelio de Juan. Decían que era el discípulo amado, ¿no? Juan capítulo 21, versículo 25 dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces usted dice, ¿qué predicación puede surgir de esto, no? De este último texto. Quiero que la predicación sea reflexiva, pero también que sea motivadora. Entonces, lo primero que quiero es resolverles por qué toqué la historia de la rana y el escorpión. Pues bien, resulta y pasa de que el escorpión somos muchas veces nosotros, o la voz que a veces tenemos nosotros en nuestro interior, ¿no? A veces nosotros somos el escorpión con otras personas, ¿sí? Nosotros queremos cruzar una meta, queremos pasar al otro lado de un río, queremos hacer cualquier cosa, pero lo primero que necesitamos nosotros muchas veces es ¿de qué? De alguien que nos ayude, ¿no? O de que nosotros demos la aprobación. Entonces a veces usted tiene como esa vocecita interna, y esa vocecita interna le dice a usted que necesita un favor de usted mismo y que tiene que usted finalmente hacerle ese favor. Y hay otra voz más sensata que dice, no puedo hacer eso, porque si yo hago esto me voy a meter en un problema. Pues bien, se parece mucho a la historia del escorpión y de la rana, ¿no? También a veces nosotros hemos tenido sueños, anhelos, deseos de poder surgir, de hacer muchas cosas en nuestra vida, pero pues a veces nosotros somos el escorpión y hay otras personas que aparecen en nuestra vida que son las ranas, ¿no? Queremos que esas personas nos ayuden, pero finalmente nuestro egoísmo y nuestra forma de ser, nuestra naturaleza finalmente triunfa, ¿no? Entonces, quiero acoplar esto a lo que les acabo de leer en la escritura. Cuando usted voltea la hoja en Juan, ¿cierto? Hay un libro que llama Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? En Hechos de los Apóstoles, ¿cuántas personas estaban reunidas después del fallecimiento y la resurrección de quién? De Jesucristo. ¿Cuántas? 120, ¿no? Entonces, que estaban en el Pentecostés, ¿no? Pero aquí se me hace muy raro de que el evangelista Juan, antes de estas páginas, antes de que se reuniera la iglesia, antes de que empezara la expansión del evangelio, no estuviera toda esa cantidad de personas que dice el evangelista que si se escribieran la cantidad de cosas que se hizo en milagros, en prodigios, en bendiciones que hizo el Señor, no cabrían ni siquiera en el libro. Tendría que escribirse en muchísimos libros y tampoco habría el suficiente papel para poder decirlas, ¿no? Entonces, el evangelista está diciendo, obviamente es una exageración en este tiempo, en aquel entonces no era una exageración, porque en aquel entonces el papel era caro y no todas las personas escribían, ¿no? Entonces, en este momento es una exageración, pero en aquel entonces obviamente eran muchísimos papiros que se podían escribir hablando de lo que hizo el Señor Jesús. Pues bien, en Hechos de los Apóstoles no vemos toda esa cantidad de personas que recibieron el milagro, ¿no? Usted dice, eso no es verdad, posiblemente eran 120 casos, en la Biblia no se registran que fueron más casos o que fueran demasiados. Yo solamente les quiero poner aquí una de las situaciones. ¿Qué me dicen ustedes de la alimentación a las 5,000 personas? ¿Cierto? ¿Qué me dice usted a los invitados a la boda, no? ¿Qué me dice usted
de muchas personas que fueron beneficiadas por los milagros de Jesús, pero que finalmente no están en Pentecostés? Es una pregunta muy lógica, ¿no? Se supone que si usted recibe el milagro, usted tendría una buena respuesta, ¿no? Entonces, esto que les estoy mencionando el día de hoy nos sugiere varias preguntas, ¿no? Una de ellas es en dónde están las demás personas, ¿no? Otra que, pues, nosotros de pronto pensaríamos es, ¿verdaderamente los milagros son tan eficaces en la vida de los creyentes? ¿Verdaderamente los milagros traen conversión? ¿Verdaderamente el que usted reciba lo que usted está pidiéndole a Dios, lo que usted le pide a Jesús, eso va a traer algún cambio a su vida? ¿Cierto? Entonces, hay que entender la naturaleza de los milagros. Los milagros tienen un propósito. De hecho, el Señor Jesús habló de ese propósito, ¿no? Entonces, ahí en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, Lucas 4, versículo 18 al 19, voy a leer rápido para que avance la grabación. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, este era el propósito de Jesús en vida, ¿no? Obviamente, cuando usted empieza a leer cada una de estas cosas, usted dice, Él vino a hacer milagros, ¿cierto? Y finalmente a predicar, ¿cierto? Dice, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor, o sea, a predicar el evangelio, ¿cierto? Entonces, usted va a relacionar esto con algo físico, ¿no? Pero si yo le dijera que el sentido de este texto no es físico, sino es espiritual. Vamos a leerlo poco a poco, ¿listo? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha escogido, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A ver, dar buenas nuevas a los pobres, ¿qué es? Buenas noticias. ¿Qué buena noticia se le puede dar a un pobre que esté en la calle y que no tenga que comer? ¿Qué buena noticia? Es una pregunta muy lógica, ¿no? Entonces lo siguiente es, pues que va a adquirir una casa, un trabajo y va a dejar de ser habitante de calle, ¿cierto? Pero en realidad esto sucedió así. No. El Señor le dio de comer a los 5,000, ¿cierto? Pero eso era una comida. Ahora digamos que esos 5,000 lo siguieron durante todos los años de ministerio del Señor Jesús, 3 años. O sea que les dio de comer. ¿Y después qué? ¿Después qué? ¿Se iban al banco de alimentos a pedir comida? ¿Qué hacían en aquel entonces? La gente seguía siendo pobre. De hecho, después les cayó una racha peor porque vinieron y destruyeron todo, hasta el templo, que fue la diáspora. ¿Sí o no? Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ah, entonces aquí hay otra cosa. Él venía a sanar a las personas que tenían problemas en su alma, ¿cierto? Eso nos suena más lógico, ¿no? Con el evangelio, ¿cierto? A pregonar libertad a los cautivos. Pero yo encuentro que a Juan el Bautista lo capturan, le cortan la cabeza después de esto y el Señor Jesús no hace nada. Raro, ¿no? Datos curiosos, ¿cierto? Y vista a los ciegos. Claro, en una ocasión cogió barrito con su saliva, escupió en tierra, hizo barro y le devolvió la vista a un ciego. Y él pasaba por donde quería y abran los ojos los ciegos, ¿no? Pero ¿será que los ciegos abundaban tanto en aquel lugar? ¿O era uno que otro ciego? Le hago una pregunta, era uno que otro ciego, ¿no? Dice, a poner en libertad a los oprimidos. Pero él murió y el pueblo de Israel siguió siendo oprimido por Roma, ¿cierto?
De hecho, eran oprimidos por Herodes, un usurpador en el trono, que no era judío, que eso estaba en contra de la norma de Dios. Estaban siendo oprimidos. Les ponían dar tributo al César. La gente se moría de hambre. No es como ahora que usted sale a la tienda y puede comprar lo que quiera en comida. La gente se estaba muriendo de hambre. Y aparte de eso, por eso era que la gente le decía, ¿no es necesario darle tributo al César? ¿Cierto? Entonces antes les dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Imagínense cómo no querían matar a Jesús, ¿cierto? Y a predicar el año agradable del Señor. El año agradable. Pero dentro de poco lo iban a matar, ¿cierto? Y después de su muerte, él pondría el ministerio en manos de los apóstoles y de 120, que vuelvo a hacer la aclaración, no sé dónde están los demás que recibieron el milagro, pero ahí estaban 120 y muchos de ellos murieron apedreados, aserrados, murieron en unas torturas chinas horribles, muchos se los comieron los tigres en el Coliseo romano. Ese es el año agradable del Señor, imagínense. Este texto no tiene lógica, ¿cierto? Lógica humana, quiero hacer la aclaración. La lógica humana no tiene nada que ver en este texto. Entonces, este texto tiene su contraparte en Isaías, ¿cierto? Entonces, cuando tiene la contraparte en Isaías, era una promesa de que él venía a hacer eso, ¿cierto? Entonces, cuando usted mira, es en Isaías 61, del 1 al 2, claro, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿no? Entonces, cuando empieza a leer todo esto, era lo que esperaba el pueblo. El pueblo estaba esperando a alguien que les diera de comer, que los sacara de la pobreza, que les diera sanidad y que los quitara de la opresión. Ese era el propósito del pueblo, era lo que quería el pueblo, ¿cierto? Pero el Señor viene y les dice a ellos, si alguien te pega en una mejilla, ponga la otra. Entonces, usted dice, o sea que usted me está diciendo que lo que está diciendo el Señor es mentira. No. Lo que pasa es que nosotros todo lo tomamos hacia nuestra necesidad. El ser humano es una de las razas creadas por Dios más egoístas que hay. Somos egoístas. Somos peores que los animales de la selva, seguro. Nosotros somos capaces de pasar por encima de cualquier persona, así como el escorpión, para coger y cumplir nuestro propio deseo. Conocí a alguien, un amigo mío, que era muy amigo mío, y un día me ofreció un trato. Me dijo, Fabián, vamos a hacer una fundación, vamos a hacer esto, vamos a tener muchas personas, vamos a ayudar a muchas personas y vamos a poder predicarles el evangelio. Yo pensé, yo me le pegué al tipo, yo dije, oiga, me gusta esto, y la verdad hasta entré al inicio sin sueldo y después me pagaba un sueldo de hambre. Al hombre le empezó a ir muy bien. Entonces, la fundación no era fundación, porque la fundación se supone que es sin ánimo de lucro, ¿no? Esta era con ánimo de lucro, y el problema fue que el hombre recibía los dineros, llegaba muy bien vestido, tenía sus lujos y a uno le pagaba un sueldo de hambre. Pero era buena gente, era así como cuando se le acercó el escorpión a la rana. Venga, páseme al otro lado. Páseme al otro lado que yo no le hago nada, yo no le voy a picar, ¿no? Entonces, pues finalmente el hombre no le importó y a lo último me quería pagar un sueldo de hambre, y hasta el sol de hoy tengo entendido que le paga un sueldo de hambre a la gente y él viaja, hace cualquier cantidad de cosas, pero es el pensamiento egoísta del ser humano. Y coloco esta historia porque es que así somos todos. De hecho, yo alguna vez, en algún momento he hecho lo que hace el escorpión. En alguna ocasión he tenido necesidad y me he aprovechado de otras personas. Yo lo puedo decir aquí abiertamente. No tengo miedo de que usted en algún momento piense que yo soy un mal tipo, una mala persona. No, es que es mi naturaleza. ¿Cierto? Es nuestra naturaleza es así. Y con esto no me estoy excusando. Pongo la cara y digo que he hecho esto. El problema es que usted crea que usted no es así.
El problema es que usted, hermano, no piense que usted también ha sido egoísta, que se ha aprovechado de otras personas, que ha usado a otras personas, pero que finalmente a mitad del camino usted inyectó su veneno y los dejó morir. Esa es la realidad de nosotros como seres humanos. Me lo han hecho a mí y en algún momento de mi vida se lo he hecho a otras personas, sobre todo cuando era más joven e inmaduro. Así somos. Entonces, cuando vemos esto con el verdadero sentido del texto, vamos a encontrar que en ningún momento se está refiriendo a lo físico, se está refiriendo a lo espiritual. ¿Cierto? Entonces, por eso vamos a dejar este texto aquí y por favor vamos a Lucas, ahí mismo. Perdón, a Mateo capítulo 11. Discúlpenme, Mateo capítulo 11. Ahí en Mateo capítulo 11 vamos a estar leyendo del versículo del 1 al 6. Amén. Hoy venimos a leer Biblia. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús, les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Mire cómo casa este texto con el texto que les estaba mencionando. Les está preguntando si en él aplicaba Isaías, capítulo 61, del 1 al 2, y le estaba diciendo que si él era el hombre que venía a qué hacer, a darle comer a los hambrientos, a sacar de la pobreza a los pobres, a sanar el corazón de los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Entonces ahí nos detenemos. Entonces él diría, pero bueno, no entiendo. Imagínense a Juan el Bautista allá en la cárcel, diciendo, pero una de las misiones que tenía el siervo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, era darle libertad a los cautivos. Pero yo estoy aquí pudriéndome en una cárcel y me van a cortar la cabeza. Entonces, ¿qué hace él? Le dice a 2 de sus discípulos, dos de los discípulos de Juan van y le dicen al Señor, nuestro maestro manda a preguntar que si tú eras el que ha de venir. Obviamente la pregunta es obvia de Juan. Juan dice, pero si en la escritura dice que él venía a dar libertad a los cautivos, ¿por qué yo estoy cautivo todavía? ¿Cierto? Entonces, la respuesta del Señor Jesús es aún más fuerte y le da a entender algo diferente a Juan, que es lo que quiero yo, que finalmente todos nosotros entendamos, ¿cierto? Entonces, dice el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Le dijo, ¿los cautivos son libres? No. Mencionó otras cosas que está diciendo Isaías. Menos está diciéndole lo de la libertad a los cautivos. Porque le quería dar a entender algo. Y le dijo, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué sucede esto? O sea, ¿cuál es el propósito como tal de este texto? El propósito como tal hasta del mensaje del Señor Jesús es decirle a Juan, amigo, yo vine a cumplir la escritura, pero no de la manera en la que usted espera que yo la cumpla. Lo mismo pasaba con muchos de sus discípulos. Muchos de sus discípulos dijeron, uy, este hombre hace milagros,
hace prodigios, hace cualquier cantidad de cosas. No estamos de acuerdo con su discurso, pero estamos de acuerdo con que hay mucha gente que lo sigue. Imagínense a Judas pensando que él iba a ser el tesorero del rey, ¿cierto? Del nuevo rey llamado Jesús. Entonces él decía, no, yo tengo que estar con el rey, ¿no? Y ser el tesorero. Y entonces a Judas mirando cómo alimentaba a los 5,000, viendo cómo hacía esas campañas masivas y cómo movía al pueblo de Israel. ¿Sí o no? Entonces cuando vemos este texto, obviamente las personas veían al Señor Jesús de una manera equivocada. Ellos estaban esperando ¿qué? El milagro. Estaban esperando que Dios les hiciera, los poniera en libertad. Eso quería el pueblo de Israel. El pueblo de Israel anhelaba un libertador, un hombre que lo libertara de pagarle impuestos al César, que ya no los metieran a la cárcel. ¿Qué más quería el pueblo? Reinar, que volviera la gloria de Israel, que volvieran los tiempos de David en donde Israel era fuerte, en donde había comida en abundancia, en donde sus hijos no se estuvieran mendigando un pedazo de pan, ¿cierto? Pero el Señor Jesús aquí le está diciendo a Juan, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué le está diciendo eso a Juan? Le está diciendo, hermano, yo vengo a hacer las cosas, pero no a su manera. No como usted piensa. Claro, yo he venido a hacer milagros. Y los muertos resucitan. ¿Cierto? Y le dice, claro, los leprosos son limpiados. Pero mi propósito es mucho más amplio, más grande que darle libertad a un preso, que darle de comer a los que tienen hambre. O sea, yo no les voy a sacar de la pobreza. En este momento no los voy a sacar de la pobreza. ¿Cierto? Y de hecho, imagínense, el Señor Jesús salía con unos cuentos que, claro, yo cuando veo la escritura y cuando iba pensando esta semana en la moto, yo decía, es que el Señor Jesús los desanimaba muy fuerte, ¿no? Porque les cuenta la historia de Rico y Lázaro, en donde el rico se la pasaba comiendo, disfrutando de sus banquetes, y Lázaro estaba afuera esperando a comerse las migajas que caían de la mesa del rico. Y finalmente les dice el Señor Jesús, el que se salva es Lázaro, el que comía las migajas. Y el rico se condenó. Usted imagínese el pensamiento de ellos. O sea que está mal ser rico. Y les dice, es más fácil. También les digo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Imagínense en eso. Entonces, obviamente él no venía a hablar de la riqueza terrenal. Él no venía a hablar de la restauración en el corazón, pero para que usted adquiriera el novio, la esposa, la ayuda idónea que usted tanto anhelaba. Él tampoco venía a hablar acerca de que iba a libertar a todos los oprimidos que estaban en las cárceles, en las mazmorras. En ningún momento él venía a hacer eso. Él venía a enseñarle a usted que todo esto se iba a hacer en el plano espiritual. En el plano espiritual, ¿por qué? Porque allí en el plano espiritual es donde tiene valor esto. Usted dice, o sea que yo no debo esperar un milagro del Señor aquí en la tierra. Yo le voy a decir dos cosas. Uno, sí. Claro, porque Hebreos capítulo 6, versículo 11 dice, el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él premia a los que le buscan. ¿Cierto? Entonces, si usted se acerca a Dios, usted debe creer que Dios lo va a premiar y que lo va a galardonar, o sea, lo va a bendecir. Entonces él dice, amado, yo deseo que seas prosperado, que prosperes en todas las cosas, pero que prospere primero ¿qué? Tu corazón. Él vino a curar a los quebrantados de corazón. O sea, para Dios es más importante el alma, que es el corazón y simbología del alma. ¿Sí o no? Entonces, claro, ya vamos entendiendo el texto. Vamos entendiendo que el sentido de todo esto es que a usted le vaya bien también, porque sí, Dios está interesado en bendecirlo. Y le voy a dar la segunda respuesta, no.
Y le voy a decir por qué no, porque el no de Dios también es aceptable. Esto le raya a mucho creyente y le raya mucho a los pastores de la prosperidad. Le voy a decir por qué, porque ese es el mensaje que transmiten ellos. Entonces, si usted no está en obediencia, si usted no diezma, si usted no hace cualquier cantidad de cosas en la iglesia, usted va a recibir es la maldición. Y no, mi querido amigo. O sea, está bien no estar bien. O sea, a veces, de hecho, yo subí una predicación hablando de que a veces está bien no estar bien. ¿Sí? Es bueno. Es bueno, ¿por qué? Porque allí es donde Dios se comunica con el creyente. Allí es donde Dios forma el carácter. Allí es donde Dios habla con el creyente, porque el creyente cuando está bien no le quiere voltear a dar a Dios ni la hora. Entonces, la necesidad hace parte del proceso y del propósito de Dios. Lo bueno y lo malo. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿cierto? Sobre justos e injustos. La riqueza le pertenece a Él y Él se la da a quien Él quiere. Pero si usted no tiene la riqueza, no significa que Él no lo ame a usted. Es simplemente que con usted no va ese proceso. Con usted no va esa situación. Mire, a los seres humanos no se les entiende. Mire que cuando usted termina de leer este texto, le hace una reprensión, ¿cierto? De hecho, está aquí, dice del 16. Mateo capítulo 11, versículo 16 dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Entonces, él dice, al ser humano no se le tiene contento con nada. Pero yo le voy a decir a usted una cosa, puede que usted tenga las riquezas, todas las riquezas de su vida, que usted luche y las adquiera, pero en algún momento usted va a tener que ir al hospital. Ojalá llegue a viejo y en algún momento le va a decir el médico cáncer, le va a decir tiene un problema Alzheimer, tiene artrosis severa, tiene una enfermedad. En ese momento no va a valer el dinero. Hace poco conocí a una persona que tenía todo el dinero del mundo y se lo llevó el COVID. Conocí a otro que era un hombre que tenía mucho dinero y tenía 25 años y le dio una enfermedad extraña y ahí no valió el dinero. No valió el dinero. Se lo llevó en menos de 7 meses. El médico le dijo, le quedan 5 o 6 meses de vida. 7 meses duró y se lo llevó. No importa. Cuando usted muera, no importa la ansiedad que usted tenga. Nada importa. No importa cuando usted está en un hospital, nada va a importar, no importa su carro, su casa, no va a importar absolutamente nada. Pero cuando vamos a hablar de la ansiedad, todo mundo tiene ansiedad por surgir por encima de otras personas. Es tanta la ansiedad que compramos cosas, hacemos cosas para llamar la atención a otras personas que ni siquiera están interesadas en nosotros. Vivimos pensando y vivimos en un mundo en que pensamos que las demás personas están pendientes de que a nosotros nos vaya bien. Pero en realidad, listo, le dará envidia, pero finalmente le va a dejar de importar si usted tiene el último carro, si tiene la última casa. En eso se ha convertido la ansiedad del ser humano. Duré mucho tiempo ayudando y rehabilitando personas con condición de habitantes de calle y de drogadicción. Difícil con esas personas. La ansiedad es algo muy cruel. Pero déjenme decirle algo y una reflexión que yo me llevé después de eso. Hay personas que son más adictas que los que son adictos al bazuco, a la heroína y a las anfetaminas. Estoy completamente seguro de eso. Hay personas que están adictas al poder.
Hay personas que son adictas a su cuerpo, a su yo. Hay personas que son adictas a su relación de pareja. Hay personas que son demasiado obsesivas con las cosas. Amén. Hay una prédica que de hecho voy a pedir que la recomiende, que llama Las Cuatro Esposas. Y las personas con lo último que son verdaderamente cuidadosas es con su alma, no les interesa. Pero adivinen qué, el Señor vino con ese propósito. Entonces, cuando usted ve las escrituras, y ahí podemos relacionar bien el texto, el Señor vino a hacer lo siguiente. En Apocalipsis él dice, tú dices como iglesia, tú dices que tú eres pobre. No recuerdo en este momento que la iglesia le dice, tú dices que tú eres pobre, pero tú eres rico. Está diciendo a las personas espirituales. Si usted espiritualmente está bien con Dios, usted es rico. Porque ¿de qué vale ganarse el mundo entero si finalmente uno pierde el alma? Amén. El joven rico que le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré pues yo para heredar la vida eterna? Él le dijo, los mandamientos conoces, ve y practícalos todos, cúmplelos todos. Lo he hecho todo desde mi juventud. Le dijo, le hace falta uno. Vaya y venda todo lo que tiene y venga en pos de mí. ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesús? Usted puede tener toda la riqueza del mundo, pero por causa de toda esa riqueza, usted no me puede seguir a mí. Por lo tanto, usted es pobre. Entonces, hay gente que tiene mucho dinero en esta vida, pero es pobre espiritualmente. Amén. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esa es la verdadera pobreza, que estamos mal por dentro, estamos quebrados, somos malos, envidiosos, egoístas, perversos, amadores de nosotros mismos. Amén. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué hace el Señor con el pecado? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Decía, yo ya no estoy preso del pecado. Soy libre en Cristo Jesús. Dice, para los que están en Cristo Jesús hay libertad, no hay condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. O sea, nosotros somos libres. Ya no estamos bajo el yugo del pecado. Cuando Él viene y desciende a los infiernos y le arrebata las llaves de la muerte y le saca la lengua a Satanás, le está diciendo, ya no es más cautiva la persona que cree en mí. Somos libres. Somos libres. Cada persona que cree en Jesús tiene libertad. Amén. Dice, vista a los ciegos. A mí me encanta la historia del camino de Emaús, porque iban caminando los discípulos y algunas personas que conocían al Señor Jesús. Y se les aparece el Señor Jesús, lo invitan a comer y solamente hasta en un momento se pudieron dar cuenta que el Señor estaba ahí. Los acompañó en todo el camino. Ellos, imagínense el Señor con sus manos en llagas y todo, y las personas son tan ciegas que tienen al Señor Jesús al lado y no lo ven. Le vino a dar vista a los ciegos, la verdadera vista. Una persona que se la pase solamente mirando para adentro y no mira al Señor Jesús está ciega. Una persona que solamente luche por sus propios ideales. A mí me encantó lo que dijo Yokoi Kenji. Me dijo, cuando yo entendí la forma verdadera de orar, fue de la siguiente manera. Anteriormente yo le decía, Señor, yo quiero una fundación. Señor, yo quiero esto. Señor, yo quiero aquello. Quiero una empresa grande. Quiero prosperar. Y nunca recibió la respuesta a su oración. Y dijo Yokoi Kenji, dijo, pero llegó un momento en donde el Señor me dio a entender que yo pedía mal, porque pedía egoístamente para mí. Entonces, dijo él, yo le cambié el formato de la oración a Dios. Le dije, Señor, ya entendí. Necesito un carro porque con ese carro puedo llevar este mercado y esta persona se va a ver beneficiada.
Señor, por favor, provee personas para que me traigan mercados para poder repartirlos en otros lugares. Yo quiero beneficiar a tal persona, quiero beneficiar a la otra. Y finalmente montar una fundación que me va a servir para ayudar a muchísimas personas. Digo Yokoi Kenji, en ese momento yo creo que el Señor me dijo, desbloqueado. Sí, dijo, por fin voy a escuchar su oración porque esa oración me interesa a mí. La oración que no solamente tiene que ver con usted, con los deseos que hay en su corazón, con su egoísmo, sino que tiene que ver con otras personas. Amén. ¿Qué sigue diciendo? A poner libertad a los oprimidos. ¿Quién es oprimido? Hay personas que son oprimidas verdaderamente, hay personas que están en opresión. ¿Quién puede ser oprimido? Aquella persona que dependa de sí mismo, aquella persona que solamente pueda depender de su propia razón, de sus propios conceptos. Yo he conocido gente en la cárcel, porque trabajé en la cárcel, conozco gente que ha estado presa pero adentro es libre, porque ha conocido de Dios. Pero conozco gente que está en la calle y son las personas más encerradas y más presas. Amén. Claro, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? El año agradable del Señor es cuando cada persona conoce de Él. Y cuando conoce uno de Jesús, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay sueños, hay metas. Donde está Dios hay cambio. Donde está Dios no hay opresión. Puede que a usted le haga falta todo. Pero si tiene a Dios, encuentra sentido. Y finalmente Dios lo saca a flote. Porque para Dios lo más importante es que usted sea bendecido en todas las áreas. Que sea bendecido integralmente. Pero primero el alma. Convénzase de eso. Les voy a dar unos pequeños ejemplos, ¿no? Entonces en Juan capítulo 5 del 1 al 18, no lo vayan a abrir. Simplemente los dejo de tarea para que por favor lo lean en la casa. De hecho, yo tengo una predicación ahí que la subí hace poco que se llama Bethesda. Hay una historia y con esto quiero acabar. Somos tan ciegos como los de esta historia. Iba el Señor de camino y en un lugar que le llamaban el pórtico, que tenía 5 entradas, ahí cerca de la puerta de las ovejas, dice la historia, dice que había un lugar que le llamaban Bethesda, en donde había un pozo. Y había la creencia en aquel entonces de que descendía un ángel de tiempo en tiempo y cuando se movía el agua era porque el ángel descendía. Y el primero que lograba meterse al agua era sano de su enfermedad. ¿Cierto? Entonces llega el Señor y ve este cuadro y mira a un señor ya de edad y le dice, ¿quieres ser sano? No recuerdo qué edad tenía, me parece que 38 años, 38 años de estar enfermo. Bueno, no quiero ahondar en eso. Era paralítico. ¿Quieres ser sano? Le di pregunta. Imagínense esa pregunta que le hace el Señor Jesús a un hombre que está paralítico. ¿Por qué le hace esta pregunta el Señor Jesús al paralítico? Porque obviamente él no tenía ninguna posibilidad de poder entrar primero cuando se movieran las aguas. Le creo de pronto al ciego, no sé. le creo al leproso, ¿cierto? Bueno, al ciego no le creo porque cómo ver dónde meterse, ¿cierto? Imagínese el leproso. Le creo de pronto a la mujer con flujo de sangre, de pronto si estaba en esa posición, ¿no? No sé si ya había sido sana o no, si de pronto había conocido el estanque de Bethesda. Lo gracioso de todo esto es que el Señor le pregunta a él. Y es inválido. El inválido pensaría, ¿en serio? ¿Really? Sí, ¿verdad? Estoy inválido, ¿no? Pero el inválido le dice, no tengo quien me meta al pozo. ¿Cierto? A ver, tiene al Señor Jesús, pero yo creo que este hombre no conocía al Señor Jesús. El Señor Jesús le dice, levántate, toma tu lecho
y anda. Se le regeneran las piernas, él siente que se puede parar, se para y dice, estoy sano, soy sano. No hubo otro milagro en el pozo de Betesda ese día. Porque ¿qué sucedía con los demás que estaban enfermos? Estaban esperando el movimiento del agua, que el ángel descendiera de tiempo en tiempo. No aprovecharon a Jesús. ¿Sí o no? No lo aprovecharon. ¿Por qué no fueron los demás sanos? Porque tenían ansiedad de que se moviera el agua. Su única expectativa era tener una oportunidad de poder meterse al agua. Porque así somos nosotros los seres humanos. Creemos más en ángeles, creemos más en intercesores, creemos más en otras cosas, creemos en oportunidades, en hombres, en personas, en cosas que nos van a sacar a nosotros de la pobreza, que nos van a dar la sanidad. Así son muchos. Mire, la iglesia está lleno de eso. Yo conozco iglesias que se la pasan predicando sanidad y milagros. Muchísimas, y las iglesias están así llenas, como la vida del Señor Jesús, lleno de gente, pero había muy poca gente que verdaderamente creía en Jesús. Yo en mi peregrinar cristiano llevo años de conocer personas que han recibido el milagro. Le voy a decir una realidad. De las personas que yo he visto que han recibido milagros en el Evangelio, no conozco la primera que siga en el camino de Dios. No la conozco. O sea, milagros, hablo de sanidades serias. Conocí uno que tenía una pierna más corta que la otra, lo vi al frente, se le emparejaron las piernas, pero este hombre nunca volvió. Conozco el padre de una amiga que me contó que fue sano de unos quistes, tampoco volvió. De hecho, en alguna ocasión yo oré por una señora, fue sana de unos quistes, hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver, como dice la canción, hasta el sol de hoy yo no sé mañana. Conozco muchísimos casos. Y hay hombres que se dedican a solo eso. Predicadores que hacen campañas evangelísticas, hablando de la sanidad. Yo no digo de pronto si usted es uno de los afortunados que recibió un milagro y me está escuchando allá al otro lado, y que usted sigue en los caminos de Dios, maravilloso. Déjeme felicitarlo. El Señor, usted no solamente conoció el milagro, sino conoció a Jesús. Pero amigo, son muy pocos. Son muy pocos. Amén. Ahora, una cosa es que usted siga a ese Dios que le habla que de riqueza y de prosperidad, pero cuando venga la necesidad, ahí es donde usted va a sentir verdaderamente la presión. Cuando usted va a sentir verdaderamente si usted está o no está en el propósito y en lo que Dios quiere para verdaderamente su vida. Solamente se conoce, ¿en qué se conoce al cristiano? Siempre he dicho yo, en el machucón. ¿En qué se conoce al cristiano? Cuando llega la enfermedad, cuando llega la angustia, cuando llega la escasez. Pero el problema es que los predicadores en la actualidad, esos mismos milagreros, se la pasan diciéndole a las personas que si tienen una enfermedad es porque tienen una maldición generacional o porque hicieron algo mal, ¿cierto? Y las que no reciben el milagro se van convencidas de que primero Dios no las ama. Segundo, de que se van convencidas de que hicieron algo demasiado malo y de que Dios nunca les iba a dar lo que ellos estaban pidiendo. Se fueron decepcionadas. Pero cuando yo veo en la escritura Lamentaciones 3:27 dice, bueno le es al hombre tener problemas o llevar el yugo desde su juventud. Que calle su boca porque es Dios quien le ha impuesto ese yugo. Porque no impone Dios el yugo voluntariamente. No corrige Dios voluntariamente, sino lo hace por amor, por necesidad.
Y espera en Dios porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Amén. Entonces, hombre, usted tiene necesidad, angustia. Déjeme decirle que el camino de Dios es el correcto. Claro, Dios puede obrar un milagro. Dios puede hablar, pero Dios ama los procesos. Porque los procesos en Dios son los que finalmente traen hijos y creyentes. Amén. El hijo pródigo. El hijo pródigo anhelaba el milagro de recibir la riqueza en vida, ¿no? El padre dijo, le voy a dar ese milagro. Coja la parte de su herencia y váyase. ¿Qué hizo ese muchacho con el milagro? Se perdió. ¿Sí o no? Cuando estaba comiendo algarrobas entre los marranos, se acordó, dijo, en la casa de mi padre hasta un jornalero como mejor que estos marranos y yo. Volveré a mi padre a ver si él tiene misericordia de mí. ¿Qué fue lo que hizo el padre? Le puso el anillo gordo, mató el becerro y lo recibió con un fuerte abrazo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios prefiere. ¿Dios qué prefiere? Cuando usted vive un proceso. No cuando las cosas le llegan de la noche a la mañana. No, Dios ama los procesos. Dios ama los procesos para aquellas personas que están construyendo su hogar. Dios ama el proceso de aquella persona que ha pasado por una enfermedad, pero ha aprendido a cuidar de su salud. Dios ama los procesos de aquellas personas que han fracasado en sus relaciones de pareja, pero tienen una relación nueva, una nueva oportunidad y esa persona la aprenden a valorar. Esos procesos son los que Dios valora y los que forman hijos. Pero nosotros queremos es algo así. Y cuando queremos que las cosas se hagan de una manera rápida, lo que hacemos es hacer lo que hizo el escorpión con la rana. Lastimar a personas. O sea, cuando tenemos necesidad, ansiedad de obtener lo que nosotros queremos, nos encargamos es de lastimar a las personas, hasta nuestros seres queridos. Así somos nosotros, llenos de ansiedad, egoístas. Esta es una predicación motivacional. Usted dice, pero no me ha motivado. Le voy a decir cuál es la motivación. ¿Sí? Le voy a decir cuál es la motivación. Mire, la primera motivación que usted debe entender y debe tener en cuenta es que si usted no ha recibido el milagro y si usted es una persona que ha visto que otras personas reciban milagros, posiblemente usted está por el buen camino. Usted dice, eso es una locura, no, yo deseo mi carro, mi casa, mi beca y toda esa cantidad de cosas que me ofrece el pastor fulanito de tal. Le voy a decir por qué. Porque finalmente los 120 juntamente con los discípulos no recibieron lo que ellos esperaban. ¿Cuál era el milagro de los discípulos? Y con esto quiero cerrar la predicación. Lo que los discípulos querían era un nuevo rey. Ellos querían que ese milagro se los hiciera Dios, poner a un nuevo rey. ¿Y ese iba a ser quién? Jesús, ¿cierto? Pero finalmente ellos no recibieron lo que se les prometió, como los héroes de la fe. Dice en Hebreos que todos ellos murieron sin recibir lo prometido. ¿Pero qué esperaban ellos? Una patria mejor, una patria no hecha por manos de hombres. Y esta es la de los cielos, no la terrenal, dice ahí, la de los cielos. Finalmente, ¿quiénes son los que siguen de pie? ¿Quiénes son los que siguen al finalizar el camino? No precisamente los que reciben lo que piden, sino los que creen en aquel que aún sin recibir todas las expectativas ni todas las cosas que desean y anhela su corazón, siguen al Maestro, porque lo siguen por fe. Esa es la motivación. No hay otra motivación. Usted dice, ay, demuéstreme eso en la Escritura. Señor Jesús dice, ¿a qué comparar esta generación? Esta generación pide y demanda una señal, pero la única señal que se les va a ser dada es la señal del profeta Joel. Jonás con Nínive, ¿no?
¿Te parece el nombre, no? Del profeta Jonás. ¿Qué hizo el profeta Jonás? Predicar. Predicar. ¿Sí o no? ¿Cuál es el mayor milagro? Es que usted ya tiene un milagro, el evangelio. ¿Qué fue lo que ellos no recibieron en ese momento? La promesa, tener un rey que lo libertara de la opresión, de cualquier tipo de opresión humana, ¿cierto? Pero finalmente ellos entregaron su vida con el mayor orgullo y la mayor satisfacción. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo. ¿Cuál era esa satisfacción? Que esta vida terrenal no tiene importancia. La importancia es la patria celestial. Entonces ellos sabían que sí van a recibir lo prometido, sí van a recibir libertad, iban a quitarse esta venda que tenemos todos nosotros en este mundo, que vivimos en el consumismo, íbamos a ser libres. Esa es la motivación que usted debe tener en esta vida, el reino de Dios, no los deseos y los placeres de este mundo. Claro, es necesario trabajar, usted tiene que comer, es bueno que usted se compre una buena sala, que tenga sus cosas. Eso no está malo y Dios no está en contra de eso. Dios en lo que está en contra es que eso lo convierta a usted en su idolatría, en su propósito de vida. Que usted crea que el éxito en esta vida sea lo más importante. A eso se le llama idolatría. Amén. Lo más importante es nuestra patria celestial. Los discípulos murieron aferrados a su fe. Pero si viniera el Señor Jesús, ¿usted estaría aferrado a su fe? Quiero que por favor se lleve esta pregunta hoy para su cama. Vea las otras predicaciones. La verdad, para mí es un gusto y un placer que usted nos acompañe, que esté con nosotros, que comparta con nosotros este espacio. Si tiene alguna pregunta, aquí vuelvo a colocar el comentario en pantalla o lo pueden ver en la parte de abajo. Somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Siempre esté contento porque Dios está con usted. Amén. No se les olvide, por favor, darle like y compartir. Bendiciones. Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.